Pues buenos días, tardes o noches, depende de dónde nos veáis, ¿no? Porque esto se lanza a todo el mundo, desde Europa, Latinoamérica y a todos los lados. Nos van a ver por todos los canales de televisión del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Yo soy Fernando González de la Horra, pertenezco al Departamento de Control y Asesorías dentro del equipo técnico del colegio y bienvenidos a vuestra casa, que es esta, y siempre sois bien recibidos. Hoy, en un nuevo espacio técnico de los meses temáticos, vamos a tratar el tema de las humedades en la edificación, que es un tema pues bastante complejito, sobre todo saber de dónde viene esta gotita que nos va a provocar esa primera mancha y esa posterior patología grave que nunca sabemos de dónde venimos. Las humedades en la edificación, vamos a identificar o a intentar identificar las causas que nos van a acompañar y posteriormente os voy a presentar. En primer lugar, humedades, pues tenemos la amenaza de la humedad. La edificación está expuesta permanente. La humedad que nos puede venir y puede provenir de cualquier punto, después se va a presentar ese agua en cualquier otro lado que no sabemos ni por dónde va a discurrir, ni dónde se va a presentar, dónde va a dar la cara, que lo solemos decir. Y lo que en un principio puede ser una pequeñita mancha, pues al final puede acabar ocasionando graves patologías, destruyendo estructuras de hormigón o creando unos espacios totalmente insalubres, con microorganismos y un efecto estético horroroso. Para subsanarlo, pues hay que actuar de la manera más rápida posible para que este problema no vaya creciendo y podamos tener unos mayores problemas. El tipo de la humedad a analizar. A ver, aquí en España hay un filósofo maravilloso que para mí ha sido y creó un himno que se llama Pablo Carbonell y nos explicó el ciclo del agua. Empezó a decirnos el agua cómo iba por una tubería, cómo pasaba por debajo de nuestra casa, después se evaporaba, iba al cielo, mojaba el patio de nuestra casa, en nuestras cubiertas, y esto nos ocasiona pues que tengamos procedencia de humedades por cualquier parte del edificio. La primera que nos podemos encontrar, las humedades por capilaridad. ¿Qué son? Bueno, pues asciende por estos capilares, estos pequeños huequecitos por diferencia de presión. Este agua que podemos encontrar por el subsuelo, cuando se encuentra un elemento, un muro o cualquier otro, un pilar, cualquier elemento vertical, empieza a ascender por diferencia de presiones. Y esto nos empieza a sacar, como podemos ver en la primera foto, una serie de humedades que van creciendo y pueden llegar a alturas insospechadas, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Pues el no haber impermeabilizado correctamente, no haber impedido que este agua vaya subiendo por estas diferencias de presiones y por la capilaridad y nos aparezca en las partes más superiores. Niveles freáticos, aguas subterráneas, incluso fugas de diferentes instalaciones que por roturas pueden aparecer en nuestro subsuelo. Nos aparecerán manchas oscuras, abultamientos, un desastre, como podemos ver en la foto inferior, que van apareciendo, se va desprendiendo todo. Nos pueden afectar a otras instalaciones, sobre todo peligrosos si es la instalación eléctrica cercana al suelo, y también nos puede afectar a largo plazo a la capacidad portante de la estructura, de la misma forma que hemos visto en la anterior diapositiva, que la humedad podía afectar a elementos horizontales de la estructura, pues en este caso también nos puede afectar a los verticales o a los propios muros. ¿Qué soluciones tenemos? Pues tenemos que impedir que el agua suba, que no vaya para arriba, ¿no? El agua siempre me la imagino
un ejército de gotitas que va subiendo, van todas y van organizadas. De vez en cuando alguno se despista, se nos va por otro lado y nos aparece y empiezan a ir detrás de ella otras y nos aparece la humedad por otro lado. Y siempre hay que controlarla, hay que ponerle estas barreras, ¿no? Entonces, cuando es obra nueva, pues tener cuidado. Si hacemos en los muros de arranque, pues intercalar una barrera, una impermeabilización, una lámina o cualquier otro sistema que nos impida que siga subiendo por los muros. Si es en soleras, pues la típica lámina plástica o cualquier otro sistema que puedan existir, ¿verdad? Cuando ya es una edificación existente, y aquí ya se empieza a complicar, no lo tenemos tan claro, pues existen otras soluciones. Están los higroconvectores, las inyecciones químicas, la electroosmosis y también algunos morteros osmóticos que se pueden aplicar y dar solución a este tipo de patologías. Segundo tipo de humedades, las humedades por condensación. Estas humedades, que además es dificilísimo explicarlo a quien no está en nuestro gremio y a los que son profanos, ¿no? Pues siempre te están diciendo que es que tienen filtraciones, ¿no? Pero en general, el resto de la sociedad, que no somos los técnicos, interpretan que el agua siempre viene de fuera, ¿no? Bueno, pues el agua muchas veces está dentro, tenemos el problema dentro de casa, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a condensar? Pues en las paredes más frías. El ejemplo más clásico es el del baño, cuando terminamos la ducha y tenemos el espejo totalmente empañado, ¿no? ¿Por qué? Porque es una pared fría donde se depositan las gotitas de agua famosas, todo el ejército de gotitas de agua. En las ventanas, alrededor de las ventanas y en los puentes térmicos, como es en ese caso, que me reclamaban continuamente que seguro que es que estaba filtrando de la cubierta, que estaba mal impermeabilizada, bueno, que también es posible, pero bueno, en este caso claramente, ¿no? Y hay otras ocasiones, como vemos en una de las fotos de abajo, que además la percibes y no hace falta ningún aparato. Tú entras en una habitación y entras con el machete cortando el aire. Y yo siempre pregunto si es la habitación de un adolescente, porque ya entonces es el ambiente se palpa, no hay que medirlo. Entonces, pues bueno, en el momento que retiramos cualquier mueble pegado a cualquier paramento en una pared fría, es que nos van a aparecer, vamos a ver las manchitas de moho, o incluso en estas esquinas superiores vemos también cómo está toda ennegrecida por estas causas, ¿no? ¿Qué solución le podemos dar? Joder, pues el aislar convenientemente, mejorar, podemos aislar y mejorar el aislamiento tanto por el exterior como por el interior, podemos actuar en fachada, podemos actuar en las cámaras, inyecciones de aislamiento, podemos ahora, el SAT está muy de moda o muy en boga y podemos también trabajarlo. Podemos sustituir las carpinterías, porque también se nos condensa muchísimo agua en los cercos, por unas carpinterías mejores, de mayor calidad, con una rotura de puente térmico, evitando que esta humedad se nos condense en todo el perfil, y aumentar la ventilación, ¿no? La ventilación es un tema que es complejo porque la ventilación ideal, claro, a primeras horas de la mañana hace mucho frío. Por la noche también hace mucho frío y es cuando estamos en casa. Durante el día, cuando sube la temperatura, claro, no estamos. Ahí está cerrado. Abrimos las ventanas cuando nos levantamos. Se ventila, bien, pero también se enfrían los materiales. Entonces, la ventilación tiene que ser correcta. En las nuevas edificaciones, en las que está automatizada la ventilación, pues es más correcto. Se utiliza una ventilación correcta, se ajusta todo a la ventilación adecuada y perfecto. Ahí podremos evitar condensaciones y podremos tener un ambiente más salubre, desde luego. Y esta es la clásica, pues que es la filtración directa, ¿no? El que ya nos pasa, no tenemos impermeables fuera,
entran o bien por los cerramientos verticales en muros soterrados, o entran bien por la cubierta. ¿Por qué? Pues porque no se le ha creado un drenaje correcto o no se ha impermeabilizado correctamente, y sobre todo en edificaciones antiguas por el exterior de los muros, o no se ha impermeabilizado correctamente las cubiertas, o en algunos casos ya la vida de las láminas o la vida de la impermeabilización pues ha pasado a mejor tiempo, ya tiene unos añitos y evidentemente hay que mantenerlo, habrá que renovarlas y habrá que reimpermeabilizar todo, ¿no? Y luego los sellados, o sea, el sellado de las carpinterías, el sellado de las juntas en los muros, el crear pues unos espacios más estancos que impidan todas estas filtraciones, ¿no? Que las patologías, pues las siempre, o sea, la goterita famosa que nos sale, las manchas que podemos ir viendo en los diferentes paramentos, si nos vienen pues por el techo, nos empieza a salir la primera gotita hasta que se hace extensa, si nos vienen por los laterales, por los desprendimientos de los revestimientos, ¿no? ¿Qué soluciones? Pues reparar o sustituir estas impermeabilizaciones defectuosas, como he comentado antes, pues habrá que trabajar sobre ello, levantar, volver a reparar, tratar bien los elementos singulares de las cubiertas, sobre todo los encuentros con paramentos verticales, o los pasos incluso en los torreones, que son una fuente de humedades pues importante. En obra nueva, pues más fácil el crear sus drenajes, el utilizar los materiales convenientes, el poner las bandas expansivas también es una solución importante para evitar la filtración en los muros de hormigón, tanto en la junta horizontal como en las juntas verticales. Y el sellado de los elementos de fachada, pues que nos descuidamos, pues si van agrietando y bueno, pues el agua lo va a encontrar, ¿no? El ejército de gotitas va a saber por dónde tiene que pasar para nuestra vivienda. Y luego las fugas de las instalaciones, ¿no? Las instalaciones hay que revisarlas continuamente. Nos olvidamos que están ahí, que son las venas de nuestros edificios, pero como mientras está funcionando, ningún problema. Todo, abres el grifo, sale el agua, tenemos calefacción, pero ahí, cuando ya van pasando los años o hemos hecho un mantenimiento que no es el más adecuado, y en este caso, en casa del herrero, cuchillo de palo, que hablábamos antes, y yo pues no hace mucho pues me encontré un charco en mi casa horrible porque no cerré bien un purgador. Ya está. Pues cosas tan sencillas te generan un problemón que debemos revisar continuamente. No es tan difícil, pero tenemos que estar pendiente de ello. En edificios, pues en la foto de la izquierda es un falso techo creado posterior, es una nave industrial. Y el paramento izquierdo son las oficinas. Y vemos cómo salen diferentes instalaciones. Bueno, pues todas las instalaciones, sumado a la condensación que se creó en ese espacio falso techo, pues creó unas goteras impresionantes. Esto era una exposición de vehículos. Caía sobre los coches nuevos, ¿no? Y era horroroso. No, es que nos filtra por la cubierta. Por la cubierta no filtraba nada. No era, y eran todo o condensaciones que se creaban en ese falso techo o fugas por las instalaciones, que añadido, ahí hay una que viene de una cubierta plana, que además, bueno, un despropósito. La cubierta plana era la de este sumidero, que está también mantenido también y que evidentemente nos va a provocar pues, todo tipo de humedades. ¿Qué debemos hacer? Pues tenemos que revisarlas, tenemos que hacer pruebas, tenemos que, en el saneamiento,
que es un problema grandísimo, que además como está enterrado y es el primero que se hace de obra, no se le da mayor importancia ni siquiera en obra nueva. Pues se deben hacer inspecciones porque con el paso del tiempo las diferentes presiones que va sufriendo la red de saneamiento horizontal, pues se mueven, los edificios se van moviendo, se mueven un poquito, los terrenos cogen más humedad, menos humedad y van alterando pues esa alineación perfecta que en su día se había dado a la red de saneamiento, sobre todo cuando, como en este caso eran tuberías cerámicas, no estaban todavía el PVC, en fin, y las juntas pues se abrían, por ahí hay fugas, igual que por las arquetas, van lavando, nuestra cimentación asienta y nos provoca pues una serie de problemas, como os voy a contar más adelante, mucho mayores de los que en un principio podríamos pensar. Así que el revisar todas las instalaciones, hacer un mantenimiento adecuado, es lo correcto y nos evitaría muchos quebraderos de cabeza. Y esto es un ejemplo de las tonterías que nos pueden ocurrir por no hacer unas revisiones periódicas de nuestra red, ¿no? Pues una red de saneamiento que va por este lado, va lavando y empieza a provocar toda esa serie de fisuras que esquemáticamente están representadas en estos planitos. Al final, ¿qué tuvimos que hacer ahí? Recalzar, arreglar la red de saneamiento, crear una nueva red, en fin, un dineral que no hubiera tenido sentido con un mantenimiento correcto y periódico de la instalación. Y por último, ¿qué normativa regula todo esto? Bueno, pues el Código Técnico de la Edificación, en su documento básico de salubridad, pues nos recoge en cada uno de los 5 primeros capítulos la protección frente a la humedad, la recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua y evacuación de aguas. Es fundamental respetarlo durante la ejecución, es fundamental respetarlo posteriormente durante el mantenimiento y la vida útil de los edificios. Y por último, el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, que recoge de qué forma tenemos que hacer las instalaciones. Y sin más, pues hasta aquí nuestra presentación. Bueno, pues continuamos con las humedades y ahora ya en compañía de nuestros amigos, como os había comentado, con Gemma de Benito, de Mapei. Hola, buenas, ¿qué tal? tal, Muy Gemma? bien, muy bien. Preparada para tapar todas las Preparada. humedades y Lo intentaremos, sí, sí. solucionar todo. Y con Sebastián Torres, de Murprotec. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Muy Sebastián? buen día. Hace buen día. Hoy Sí. bueno, hemos tenido Nuestros más y nuestros menos. nuestra tormentita con nombre, Sí, ¿no? estamos en invierno. Pero para eso estamos. Eso para es. solucionar todos Ahí los está. problemas, ¿no? Para solucionar lo que venga. Lo que venga. O para intentarlo y seguir trabajando en ello, en crear nuevas soluciones. Eso es. Okay. Correcto. ¿Y porque soluciones de qué? ¿De qué? O sea, cuando hablamos de humedades, joder, es que no hay una, hay 50, ¿no? Yo me gustaría destacar, bueno, pues que efectivamente podemos dividir las humedades en dos grupos, las humedades accidentales y las humedades estructurales. Como bien comentabas antes, están las humedades accidentales, que son cuando hay roturas de tuberías, bajantes, agua sanitaria, nos va a provocar una humedad accidental, ¿vale? Y eso, pues bueno, pues es revisar todos los circuitos, revisar grifos, desagües y demás. Y luego están las humedades estructurales, que ya has descrito muy bien, que son la condensación, la capilaridad y la filtración horizontal por desnivel. Sí comentar que esas 3 patologías de humedades estructurales nosotros las dividimos en 2 grupos. Cuando el agua me viene del exterior y se introduce dentro de nuestra vivienda o nuestro edificio, y cuando el agua está en el interior de nuestro edificio, como ocurre en la humedad por condensación. Vale. Y las tantas igual, las que están dentro del edificio, también son muchas de ellas las de las instalaciones. Ahí nos ocurre y las metéis dentro del mismo grupo, también las que están dentro. Y ahí empezáis a dar diferentes tratamientos. Eso es, a discernirlo. ¿Es correcto? Vale. Muy bien. Y Gemma, cuando
¿cómo podemos evaluar la idoneidad de los diferentes tipos de barreras que podemos utilizar para impedir, por ejemplo, en humedades, barreras horizontales que nos pueden provenir del suelo? Porque no hemos hablado del suelo, que también es el exterior. Eso es, ¿Qué sí. iba a decir? Bueno, hay que conocerlo, has explicado tú al principio muy bien el origen de la humedad para poder acometer, ser más eficaz, por así decirlo, con la solución a recomendar. Sí que existen en el mercado diferentes barreras que impiden la humedad del muro, por ejemplo, desde las barreras continuas, láminas continuas o diferentes tipos de soluciones como son inyecciones, otro tipo de tratamientos que se pueden dar al muro para evitar esa humedad. Nosotros distinguimos también desde nuestra empresa diferentes tipos de humedades y para ello también desarrollamos diferentes tipos de materiales con unas prestaciones que también creo que son importantes a la hora de definir los materiales, los productos, como es la transpirabilidad, que es algo tan importante para que sea una buena habitabilidad también dentro del edificio, utilizar soluciones transpirables al vapor de agua para evitar esas humedades por condensación, es decir, evitar la filtración, pero siendo totalmente transpirable, que es algo también, es decir, jugar con las dos, las dos composiciones, es decir, que sea impermeable al agua líquida y transpirable al vapor de agua, que es algo importante a la hora de elegir una buena solución. Esta transpirabilidad la acabas de comentar en el interior, pero también será conveniente en el exterior, ¿no? Porque ahora y lo comentaba anteriormente, con el SATE, pues creamos unas barreras, estamos aislando estupendamente, pero de alguna manera también estamos creándole una cápsula, estamos encapsulando el edificio e Eso es. impidiendo esta transpirabilidad, ¿o Cuando, no? por ejemplo, una solución de eficiencia energética son los SATES, que están muy de moda, donde en el cerramiento del muro de la vivienda colocas diferentes capas, entre ellas es un aislamiento y hay diferentes tipos de materiales aislantes, desde los más transpirables a menos transpirables. Entonces, muchas veces estás mejorando energéticamente la vivienda, pero estás también impidiendo esa transpirabilidad o la permeabilidad al vapor de agua. Por eso, bueno, hay diferentes tipos en el mercado de aislantes, por ejemplo, las lanas de roca, lana mineral, son muy transpirables y ayudan, eso es, a mejorar energéticamente tu vivienda, que son la finalidad de un SATE, pero sin impedir esa buena transpirabilidad, porque muchas veces pensamos que un SATE lo soluciona todo, pero a lo mejor en el interior estamos provocando condensaciones y elegimos, por ejemplo, un aislamiento como son los XPS, que son menos transpirables, pues podemos tener problemas, como has enseñado tú en las primeras imágenes de diapositivas, de condensaciones en el interior de la vivienda. Por eso es muy importante eso, elegir materiales que tengan una buena permeabilidad al vapor de agua. Es decir, que el componente total sea transpirable al vapor de agua. Y capas también de, por ejemplo, elementos de terminación estética, como son pinturas y morteros, que también tengan transpirabilidad. Si se nos queda dentro del agua, entonces nos puede ocasionar unas patologías estructurales, ¿no? Y Eso entonces es. Nosotros en Mopotec definimos siempre, ¿vale?, que cuando tenemos una humedad por condensación de la que estamos hablando, ¿vale?, es que el agua en estado gaseoso está dentro. Sí es cierto que los materiales aíslan muy bien y térmicamente, y por mucho que sean transpirables, al final son barreras que impiden que el vapor de agua que nosotros generamos en nuestro día a día, con nuestra ducha, con nuestra cocina, con nuestra plancha, se queda estancado. Y esas capas lo que hacen es dificultar que ese vapor de agua se evacúe al exterior, con lo cual empieza a confinarse el vapor de agua en el interior de la vivienda y en ese vapor de agua que queda confinado es donde viven la espora del hongo Aspergillus, que es la que provoca ese fuerte olor a humedad que anteriormente tú comentabas, que se cortaba con un cuchillo. Pues la espora del hongo Aspergillus vive en el vapor de agua que hay dentro de la vivienda y genera un fuerte olor a humedad y provoca anidaciones siempre donde el vapor de agua va a condensar. Va a condensar ese vapor de agua siempre en el punto más frío, los puentes térmicos, de manera que ahí condensa y la espora del hongo Aspergillus lo que hace es ir ahí a esa zona y ahí provocar las anidaciones. Siempre se nos va a reproducir en los meses de invierno, de septiembre a mes de junio, y cada año pues habrá mayor nido de anidaciones de hongo Aspergillus. Y cuidado, sin decir que el Aspergillus es un parásito que se viene y se instala en nuestra vivienda y que provoca serios problemas de salud. Pero es que nos está afectando directamente. O sea, yo veo algunos casos y recuerdo,
casi siempre, y esto no es señalar a los adolescentes, que hemos sido todos, pero, porque también de adultos también hay veces que hay que cortar el aire. Pero mira tal, retirarme el cabecero de la cama y estar negro. Ujú, Y yo decía, Dios, pero es que estamos, ujú. ¿no?, inspirando continuamente Sí, todo toda la espora. toda la espora y nos la estamos comiendo, Eso es. literal. La espora no solamente provoca ese fuerte olor a humedad, sino que está depositado en el aire, en la calidad de aire que tenemos en el interior de Mm. la vivienda. Con lo cual, al inhalar esa espora, nos puede provocar problemas de salud muy serios. Hablamos de rinitis, hablamos de asma, hablamos de cefaleas, cansancio. Y esta espora es tan peligrosa, decimos que vive en el vapor de agua, pero hay que recordar que el ser humano tiene un 70% de agua. Quiere decirse que si nosotros tenemos un 70% de agua y somos una persona que está inmunodeprimida o baja de defensas, esa espora puede anidar en nuestro cuerpo. Está en su hábitat, ¿no? Eso es, está en su hábitat, con lo cual si estamos inmunodeprimidos y la inhalamos, en nuestros pulmones pueden generar esas mismas anidaciones que vemos en la pared. Si nos genera esa misma anidación en nuestro pulmón, nos puede provocar el aspergillus, nos puede provocar aspergilosis crónica necrosiva. Un problema muy Suena muy serio, mal. O sea, suena muy fatal, y serio. aunque no fumemos. Y aunque no O fumemos, sea, nos hacen efectivamente, una radiografía de nuestros pulmones y pueden estar negros igual que la eso pared. es. Y hay que recordar que nuestros intestinos no son impermeables y si inhalamos esa espora y llega a nuestros intestinos, pasa a través de la sangre y llega al cerebro. Y personas que viven en esas viviendas que no tienen una calidad de aire salubre pueden estar tomando medicamentos para depresión, por ansiedad, y es debido a que la espora de ese hongo Aspergillus ha llegado a nuestro cerebro y está ocasionando hasta problemas de insomnio. Madre mía. O sea, que es mucho Más más serio de lo que... que únicamente un Ujú. problema estético. Pues de las humedades estructurales he de decir que esta es la más peligrosa para la salud. Te pregunto, Gem, Dime. ¿existen morteros deshumidificantes, barreras químicas? Pero esto, ¿cómo encaja con estos sistemas de aislamiento exterior? Bueno, pues ¿Funcionan? ¿Se puede...? existen morteros deshumidificantes, que son morteros que lo llamamos macroporosos, que incorporamos un aireante en su formulación, que yo siempre lo explico de la misma manera, funciona como una macroesponja, se coloca delante de un muro que tiene esas humedades por ascensión capilar, pero claro, esa humedad siempre va a estar ahí, es decir, al final la humedad lo que tienes que hacer o intentar es convertirla lo más rápido posible en vapor de agua, es decir, evaporarla lo más rápido posible. Para eso es importante que esa humedad pues, tenga un mortero, o se acople en un mortero que tenga mucha facilidad para secar, es decir, un mortero macroporoso. Entonces, este tipo de morteros se utilizan para las típicas humedades por ascensión o manchas que hay en las fachadas, que también has enseñado en la presentación, que lo que muchas veces hacemos es irlas tapando estéticamente con pinturas de muy buena calidad, pero que no son transpirables, y esa mancha va ascendiendo y estamos al final aumentando la saturación de humedad en el muro. Entonces, con este tipo de morteros lo que funcionan es que se pica, se sanea esa humedad y se rellena con estos morteros que son como macroesponjas, pues mínimo esos 2-3 centímetros de espesor. Esa humedad la seguimos teniendo ahí porque no somos magos y la humedad va a seguir estando ahí. Va a ascender por nuestro muro, pero ese muro tiene una capacidad muy alta de evaporar el agua, de secar muy rápidamente, y además en los poros se acumulan todas las sales de arrastre, que son las manchas negras que vemos, y entonces estéticamente pues, no vemos esa mancha de humedad y se convierte más rápidamente en vapor de agua, es decir, porque si no ese muro estaría siempre saturado, o esa humedad, si la vamos cubriendo, tapando estéticamente, no la vemos, pero va subiendo por nuestra fachada. Entonces es una opción muy sencilla, por así decirlo, de eliminar esa humedad por ascensión capilar en un edificio ya existente. Si no lo hemos intervenido antes, como tú has comentado, pues es una solución muy, muy rápida. Es una muy buena opción cuando ya estamos en un garaje, vamos a Sí. ponernos en un local soterrado. Estamos en un garaje en el que el terreno colindante son tierras, porque no tiene por debajo de cota cero ninguna edificación, pero nos está, venga, meter agua, venga y tal.
es antiguo, no habíamos hecho drenaje, no habíamos impermeabilizado por el exterior y tenemos el garaje hecho un mapa precioso. Lo que sí que es donde importante, es podríamos- decir, en garajes funcionan pero limitado, porque es importante que sequen. Entonces, en un garaje la ventilación es escasa o nula, y entonces es importante, es como más enfocado a fachadas. En garajes a lo mejor hay que utilizar otro tipo de técnicas para crear una barrera, otro tipo de soluciones, porque Claro, a lo mejor hay... yo creo que hemos mezclado filtración horizontal por desnivel y Sí, capilaridad. ¿Vale? Claro. eso. Nosotros, por ejemplo, para capilaridad y eliminar la capilaridad, que es ese problema que sucede cuando el agua cae del cielo, llega al terreno, filtra, forma Pasa por arroyos y debajo de tu escorrentías. Eso es, pasa por debajo y el problema es que cuando circula ese agua freática, lo que hace es absorber los minerales que el terreno contiene. Nitratos, nitritos, sulfatos, sulfitos, y entonces ese agua freática va cargada. Como toque una pared que no tenga esa barrera estanco o impermeable, como has puesto anteriormente, que es una lámina de asfáltica, una lámina de PVC, que impida que el agua ascienda por capilaridad, lo que va a ocurrir es que ese agua va a subir por los poros y capilares en estado líquido, y cuando llega a la cota cero, cuando llega al nivel del oxígeno, pasa a estado gaseoso, evapora. Con lo cual tenemos una pared que es un grifo abierto de vapor de agua continuo las 24 horas del día. De manera que cuando ese agua cambia de estado líquido a estado gaseoso, esas sales higroscópicas, los nitratos y nitritos que he comentado antes, contraen y dilatan, y lo que hacen es romper, deshacer y disgregar el muro. Por eso tú decías muy bien anteriormente que en esa romper y disgregación cerámica que se produce, estamos perdiendo capacidad portante. ¿Cómo lo podemos solucionar? Nosotros lo solucionamos muy fácil, cogemos una cata de ese muro, vemos qué tipo de agua está mojando mi pared, qué cantidad de sales higroscópicas contiene y fabricamos una microemulsión hidrófoba concentrada. Realizamos perforaciones en la base de la pared que vayamos a tratar e inyectamos la microemulsión en estado líquido. Va a entrar por los mismos poros y nanoporos por los que ha entrado el agua, pero una vez que está ahí dentro, al contacto con el agua, se produce una reacción química y polimeriza, creando una lámina continua en ese muro existente, en esa edificación ya creada, ¿vale? Una lámina continua que nos sirve de barrera de corte, de manera que ya el agua nunca va a poder ascender. De forma que nuestra pared va a empezar a secar de forma natural y luego nosotros podemos revestirla con un yeso. No necesitamos nada especial, ya podemos dar un yeso normal, una pintura normal, lo que queramos. Como si queremos dar una pintura impermeable, porque ya impide 100% la ascensión capilar. Aportamos soluciones también para estas patologías estructurales creadas por la humedad desde MAPEI. Sí, también tenemos, es decir, soluciones con morteros estructurales para acometer si el edificio está dañado, la estructura está dañada. Podemos solucionarlo con morteros más especiales de reparación de hormigón, membranas impermeables, también que son totalmente impermeables al CO2, que también impiden la oxidación de la armadura, protegen el hormigón, es decir, sí. Porque veíamos en una de las imágenes cómo se había destrozado una viga. O sea, se hidrata la armadura. Sí, el agua es un agente que... Y lo revienta. Pues os cuento que eso era una gotita que iba entrando en un forjado desde una estructura que montó en un patio en una urbanización un señor para en su bajo tener un pequeño garaje. Y fue entrando, calando y destrozó todo esto. Fernando, para que eso suceda es necesario que haya dos elementos. Uno, agua. Dos, oxígeno. Y lo que tú has enseñado es oxidación. Nosotros, cuando hablamos de una filtración horizontal por desnivel, cuando estamos por debajo de la cota del terreno, en garajes o trasteros, ¿vale? Ahí lo que utilizamos es lo siguiente. Utilizamos un sistema de incubado o encapsulado y para eliminar esa patología, lo que hacemos es lo siguiente. Si hemos dicho que el agua y el oxígeno juntas provocan la oxidación, lo que hacemos es incubar y encapsular para eliminar uno de estos dos elementos. Eliminamos el oxígeno, con lo cual el agua va a estar siempre ahí a ese lado, pero no tener oxígeno no se produce esa oxidación. Interesante. Yo creo que ya la próxima vez que veamos alguna manchita vamos a contar con vosotros seguro. Yo creo que Lo ideal es que contemos antes. Sí. Cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo las casitas o cualquier tipo de edificio, ya contar con... plantearlo desde el diseño, es decir, al desde final... el diseño, importante en el diseño. Muchas veces en los proyectos no se matiza, vamos a dejarlo ahí, ¿no? No se especifica, oye,
Esto debemos cuidarlo de esta manera. Y por mucho que lo tengamos en el proyecto, luego resulta que no llegamos a obra y no podemos estar en obra Al 100%, 100%, con lo sí, cual muchas veces. siempre llega la Pero, mala praxis a la hora de la ejecución. pero el 100%, vosotros en vuestras empresas tenéis personal al que formáis para la aplicación de vuestros productos. Desde ¿O Mapei, colaboráis? desde Mapei sí disponemos de, es como que trabajamos con dos partes, desde la parte de proyectos, es decir, un asesoramiento a los técnicos a la hora de redacción de proyecto, y luego desde la parte de obra, donde también apoyamos desde nuestra empresa la obra, por así decirlo, para todo nuestros materiales se coloquen correctamente según indicamos nuestra documentación técnica. Y luego, además, no disponemos de aplicadores, por así decirlo, pero sí que nuestra red comercial está en contacto continuo con instaladores especialistas en humedades, en SATE, en cualquier tipo de solución que puede ofrecer Mapei, y desde, por ejemplo, en nuestro departamento de prescripción asesoramos y formamos a esos aplicadores con nuestras soluciones, porque hoy en día los fabricantes, al final la evolución de los materiales, la química de los materiales ha evolucionado muchísimo, cosas que antes no se tenían en cuenta o productos que antes no estaban diseñados ahora existen y hay soluciones para casi todo, entre comillas, y a eso hay que trasladárselo a lo que es el instalador especialista. Y en este caso de humedades, pues se requiere de esa parte de un instalador especialista, no es como otro tipo de trabajos en edificación que son más de albañilería, por así decirlo, de uso corriente, sino son más especialistas, y desde Mapei pues damos el asesoramiento en proyecto y en obra y mucha formación a los instaladores. Y en nuestro caso, todo el personal de la compañía es personal fijo y cualificado. Somos todos expertos, no hay nadie externo. En nuestro caso, Murprotec entiende que para que tengamos y trabajemos siempre con la excelencia, nadie debe de ser externo, todo el mundo tiene que ser cualificado. Pues para ello, pues damos una formación continuada, año a año, son 70 años de trayectoria, y entendemos que si no hay segundos, ni terceros, ni subcontratados, no va a haber error. En nuestro caso, ofrecemos garantía por escrito de por vida o de 30 años. Eso es casi de por Son vida. tratamientos En mi caso, es de por vida, definitivos, eso es. Entonces, entendemos que la única forma de que todo llegue a buen puerto, que la excelencia sea 100%, es que todo el personal sea fijo de la compañía, no hay nadie externo. Desde el primero que llega al domicilio y realiza un diagnóstico para ver cuál es el origen del problema, después de la persona que ha hecho el diagnóstico y dice qué patología o patologías dispone el edificio, pues luego lo lleva un jefe de obra. Ese jefe de obra también es personal de la compañía, que es el que coge las muestras, las catas para fabricar el producto a medida en nuestros laboratorios, y luego los que hacen la instalación, los que hacen la aplicación, igual personal fijo y cualificado, nadie externo. Y ya por último, para terminar y certificar esa garantía de la que hablábamos, vuelve el jefe de obra a coger una cata, muestra y biopsia de la pared para comprobar que está 0,0, por debajo del 6% de la tasa de humedad, que es lo que marca el Código Técnico de Edificación. El Código Técnico de Edificación al que hacemos referencia, que hay que ahí, respetar, muy y bien, que hay que intentar. marca que ningún elemento constructivo puede tener más de un 6% de humedad. A partir de un 6% tiene un problema. Y nosotros damos esa garantía de hasta 30 años. Cuando volvemos a analizar ese parámetro, extraemos y comprobamos que estamos por debajo del 6% con una bomba de carburo. Escoger una cata biopsia del núcleo, del centro del muro, comprobamos que está totalmente seco, y a partir de ahí comienza a disfrutar el cliente de esa garantía. Qué importante es tener buenas empresas que dan una buena formación, que no llegas a una obra y está aplicándolo. Bueno, primero, el que es más fácil, por muy fácil que lo vean, que sepan, y que estáis detrás vosotros asesorando, formando y dando las soluciones adecuadas. Es correcto, sí es. Bueno, ¿qué más podemos aportar? Hemos hablado de las soluciones y, bueno, y problemas de salud, pues hemos hablado antes que quizás Gemma se ha asustado, pero sí decir que tanto la filtración horizontal como la capilaridad también ocasionan problemas de salud, ¿no? Igualmente ella comentaba de que las paredes están continuamente echando vapor de agua, ¿no? Y ese vapor de agua, pues nuestro cuerpo, que es poroso y absorbente, también absorbe esa humedad, con lo cual vivir en una vivienda que tiene capilaridad o filtración horizontal, pues nuestros huesos y articulaciones se van a hinchar porque somos porosos.
se van a hinchar nuestras puertas, si son de madera, nuestros muebles, pero también nosotros. Y empezamos a decir, ¿cómo es posible que me levanto, que me duele el codo, la rodilla, tal? No es Y la es edad. porque, No es la no edad. es la edad. ¿Y cómo veis ahora? Porque yo con esto me rayo un poquito. Teníamos la costumbre, o las buenas costumbres, de generaciones anteriores, de la ventilación, ¿no? Antes hemos comentado que a lo mejor ventilar demasiado pronto, demasiado tarde, enfría ciertos materiales, nos pueden causar un problema. Pero bueno, la ventilación correcta, y al menos se ventilaba, ¿no? El abrir las ventanas, tal. Ahora las casas son Muy herméticas, Muy ¿verdad? herméticas. ¿Esto nos puede estar generando algún problema que veremos a futuro? Sí, ya, ¿no? A ver, a futuro no, ya está aquí. Ya está aquí. Nosotros, nuestra compañía, para erradicar la humedad por condensación, utilizamos la ventilación forzada de la que tú hablabas. Disponemos de un dispositivo, se llama central de tratamiento de aire, que lo que hace es tomar el aire del exterior y lo trata, lo precalienta, lo filtra, lo limpia de pólenes, de gramíneas y una vez que lo tiene tratado, lo insufla al interior de la vivienda. Este aire tratado va a llenar nuestra vivienda ejerciendo una presión positiva en todo el interior, dentro de los armarios, dentro de los canapés, dentro de los cajones. Llega una tal presión que evacuamos al exterior a través de unas rejillas de evacuación todo el vapor de agua, el exceso de humedad ambiental que hay en el interior de la vivienda, todo el aire tóxico y viciado, lo evacuamos al exterior. De manera que lo que vamos y eliminamos es el origen, porque el origen de la condensación es que tenemos vapor de agua. Si nosotros sacamos ese vapor de agua al exterior, a la calle, se acabó. Ya nuestras ventanas nunca más van a llorar. ¿Por qué? Porque no hay vapor de agua que pueda condensar. Ya nuestra casa no va a oler a humedad. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la espora vivía en el vapor de agua. Al ya no haber vapor de agua, la espora muere el mismo día que nosotros hacemos el tratamiento. La vivienda cambia al día siguiente. Y vamos a estornudar mucho menos. Porque Nada, nada. De hecho, si hay gente que ya es asmática y tal cual, va a notar que mejora notablemente. Y las personas que tengan alergias respiratorias a los pólenes o las gramíneas, es llegar a casa y sentir paz, alivio. Porque nuestro dispositivo, la calidad del aire es claro, fundamental. la calidad del aire es bestial. Nuestro dispositivo ya pasa el aire totalmente tratado. Muy bien. La verdad es que es interesante. Nosotros ese tipo de solución no lo tenemos, pero bueno, es decir, es una mejora en la habitabilidad que se puede... Aportamos desde materiales, de la edificación, desde los sí. materiales, que sin ellos tampoco podríamos Claro, sí, construir sí. esto. Está claro. Yo, de hecho, me gustaría destacar que en el COVID, que se midió mucho el tema de la calidad del aire cuando hubo la pandemia, pues nosotros entendimos que ya que trabajábamos la calidad del aire para erradicar el vapor de agua dentro de las viviendas, dijimos, bueno, vamos a ver si nosotros presurizamos la vivienda y evacuamos al exterior todo lo malo, ¿por qué no comprobamos si podemos eliminar también ese gas tan nocivo como es el gas radon? Y lo que hicimos fue ir de la mano del Centro de Investigaciones Científicas, ¿no? El CSIC, y hicimos un estudio durante 2 años, que lo hizo el CSIC, para comprobar y certificar que nuestra central de tratamiento de aire también era válida y certificada, ¿vale? Para erradicar el gas radón, ese gas tan tóxico Sí, porque y es una de las cancerígeno. dos actuaciones Eso es. que se deben realizar para Pues, eliminarlo. Lo estuvimos tratando en el anterior seminario episodio en el del anterior, gas radón. Sí. Pues nosotros, Es muy como importante. realmente pensamos, estamos tratando el aire, ¿será capaz la central de tratamiento de aire también de erradicar ese gas tan tóxico, inoloro, ¿no? Que es la segunda causa de cáncer de Sí, pulmón después es del tabaco? increíble. Sí. Pues Así que fíjate, ya el fumar sí, se va a acabar. se va a acabar. No, esa es la primera Nos causa. podemos enfermar directamente Esa es la con primera. las humedades y con el Sí. gas radón, directamente. Pero esa es la primera sí. causa, el tabaco, del cual yo soy adicto. Lamento decirlo. No, pero eso no. No pasa nada. Corten. Seguro que en casa tienes el intercambiador este. Sí. Así que... Muy bien. Es así. Pues hasta aquí, muchísimas gracias, Gracias a ti, por la Fernando. aportación, Gemma, ha sido un placer. Agradecerte, Gracias. Fernando, que nos Sebastián, hayas invitado. joder, Al yo colegio, de verdad sí. que cada vez no paro de aprender. Es maravilloso. Sí, hombre, Sí. charlar, Así además que siempre se tenemos aprende. que hacer más quedadas de estas. Claro, ¿De acuerdo? cuando eso queráis. es. Muchísimas Muy bien. gracias. Gracias a ti, Fernando. Bueno, y gracias a vosotros, y ya sabéis dónde estamos, aquí en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, la casa de todos vosotros, porque en Madrid vivimos de todos los sitios.